Muy buenas a todos JoJo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJo Lands. Recordemos que el último capítulo acabó con el comienzo del combate a muerte entre Ningbo y Paco. Y la cosa no ha mejorado. El bombero está sujetando a Paco por el cuello. En cualquier momento puede activar su stun y hacer estallar el cuerpo de Paco como un globo de cumpleaños. Usagi quiere ayudar, pero es muy arriesgado disparar a Ningbo, ya que puede acabar disparando a Paco. El bombero psicópata activa su stun. Todo el cuerpo de Paco se empieza a llenar de burbujas, pero Laburantes no parece haber perdido la esperanza. Paco le pide a Ningbo que grite el nombre de su stun. En ese momento, mientras Ningbo está distraído, Paco activa su stun de Hustle. Paco le cuenta a Ningbo que sus propios músculos son la habilidad de stun, y que este le permite agarrar cosas que entran en contacto con su piel. Incluso puede remodelar ligeramente su cuerpo. De repente, Paco le mete un puñetazo tan fuerte que acaba metiendo todo su puño en la boca del bombero. Le ha desfigurado tanto que parece un zombie. Pero lo que es increíble es que Ningbo sigue vivo. Usagi, viendo que Ningbo intenta tirarse sobre Paco, se tira sobre el bombero para que no se mueva. Ningbo intenta coger el revólver de Usagi desesperadamente, y este se lo acaba dando. Ningbo apunta a Paco, pero el revólver dispara hacia la cara del bombero. Resulta que lo que Ningbo tenía entre manos no era más que una copia realizada por Mate Kudasai, el stand de Usagi. Con Ningbo muerto y totalmente desfigurado, cambiamos de punto de vista y volvemos con Lulu y Lime Chabang. Ambas han oído el disparo, pero no saben quién ha disparado ni quién ha muerto. Lime quiere saber lo que está pasando. Por ello, atrapa a Lulu por el cuello y activa su stand tras pedirle que le cuente todo sobre Yodio, sus aliados, el señor Yokohama y la roca volcánica. Volvemos a cambiar de punto de vista y volvemos al yate, donde Aka se sigue negando a dar sus tierras. Yodio, Dragona y Charming Man siguen confiando en el poder de la roca volcánica y deciden no mover ni un dedo, no decir ni una palabra. Van a dejar que el flujo haga las cosas por ellos. En ese mismo momento, Kate West recibe otro mensaje de su novia Lime, donde revela que Yodio y Dragona no trabajan para el banco, son hermanos, son usuarios de Stan y son peligrosos. En otro mensaje, Lime nos revela su intención, ir por su cuenta con Kate West para que ambas vayan escalando, ganando riqueza, poder y fama, para que puedan vivir felices juntas. Para terminar, Lime le revela que uno de los dos lleva una roca volcánica encima, y que debe recuperarla, ya que es un objeto muy importante en todo este proceso. Pero, en ese momento, las autoridades llegan a la habitación para pedir que todos abandonen el yate. Kate West, como abogada de Aka, le pide explicaciones a las autoridades. Resulta que los que están ahí presentes son la Unidad de Lucha contra el Terrorismo del FBI, la NSB, que quieren aprovechar la ocasión para investigar el yate por posibles delitos y tal. Kate West, como espectadora de toda la escena, empieza a entender mejor lo que está pasando. Con la información que Lime le ha dado, Kate West acaba preguntándose si todo esto es obra de la roca volcánica, para que todo vaya en una dirección desfavorable para Aka Howler. En cuanto a quién la tiene, Kate West supone que en un primer momento fue Dragona quien la tenía, pero ahora estaría en posesión de Yodio. Mientras todos evacúan el yate, vemos como Kate West apunta con su dedo a la pierna de Yodio. De repente, las maletas en el camino de Yodio se empiezan a acercar a los pies de Yodio. En el último panel, si nos fijamos bien en la maleta, podemos observar a un stand con decenas de manos abalanzándose sobre Yodio. Y hasta aquí, el capítulo. Ya me había gustado el capítulo anterior con todo el combate y coreografía entre Paco y Ningbo, pero este tampoco ha decepcionado, aunque ha sido un poco más gore con los puñetazos y disparos en la cara del bombero psicópata. Con lo que me quedo es con la evolución del contexto cuando Lime,
y por lo tanto Kanye West también, descubren todo lo que Jodie y los demás tienen planeado. Aquí pueden pasar varias cosas. O que Lime y Kanye West encuentren una motivación común con el grupo de Yodio, o que ambas vayan por su cuenta contra Jodie y sus aliados para hacerse con la roca volcánica. Viendo lo que dice Lime sobre cómo las dos son capaces de superar cualquier obstáculo, quiero pensar que van a optar más por ir en solitario contra todo y contra todos. Lo cual es malo para Aka, pero también para Yodio, ya que ahora tienen un grupo más que va a por ellos. Y, hablando de enemigos, ahora ya conocemos el nombre de los stands de Lime Chabang y Ningbo: Lying Eyes, una canción de Eagles, y 200 Balloons, una canción de Prince. A estos dos stands se une el stand sin nombre que seguramente pertenezca a Kanye West, y que recuerda mucho a uno de los stands más aterradores de Joyorion, Vitamin C, de Damo Tamaki. El problema es que Yodio, que tiene la roca volcánica, se va a enfrentar a un stand con decenas de manos, o sea, lo mejor para robar un objeto. En todo caso, nos volveremos a ver en un mes para ver cómo Yodio y los demás salen de esta. No dudéis en dejar en los comentarios lo que os ha parecido este capítulo. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!